El 27 de enero de 1945, un extraño jaleo me hizo despertar del sueño profundo en el que parecía haber estado sumergido durante varios días. Parecían gritos de júbilo, como si alguien vitorease a otro alguien en ese campo de mierda que no había traído más que muerte y torturas a todos los miserables que poblábamos sus barracones. Entre los gritos escuché varias veces: ¡Somos libres! ¡Somos libres! Lo escuché en polaco, en alemán, en francés, en español y en varios idiomas más de las decenas y decenas que se hablaban en el campo. ¿Éramos realmente libres o todo aquello era una especie de sueño febril que en mi mente traidora me conjuraba con la esperanza de que muriese creyendo que toda aquella pesadilla de mierda había terminado por fin? ¿Dónde estaban los alemanes? ¿Acaso habían desaparecido? ¿Habían huido como los miserables cobardes que eran? Me costó un tiempo, pero verifiqué aquellas voces alzadas en modo de exaltación, dando la bienvenida aún no sabía muy bien a quién. Aquellos gritos parecían ser ciertos. Incluso pude distinguir cómo eran acompañados por lloros de alegría, invocando a un Dios que hasta entonces había ignorado a todos los desdichados que nos encontrábamos entre aquellos muros desde hacía tanto tiempo. Como pude, tal vez con mis últimas fuerzas, e imposibilitado de ponerme en pie como una persona normal, giré mi cuerpo y me volteé a un lado, cayendo de bruces a un suelo repleto de basura, vómitos y excrementos humanos, depositados por todos los que poblamos aquel barracón, en un ejercicio de abandono extremo causado tal vez por una pérdida de esperanza total y absoluta. Como no podía levantarme porque me resbalaba constantemente entre los desperdicios que había por todas partes, opté por arrastrarme por el suelo en un esfuerzo casi inhumano. Y como pude, me acerqué a aquella maldita puerta que parecía estar ahora a más de 10.000 kilómetros de distancia del lugar donde me encontraba. Apoyándome débilmente en el marco de la puerta, conseguí ponerme en pie. Nadie me ayudó, lo hice solo. En Auschwitz uno aprende sobradamente la lección de hacerlo todo sin ayuda de nadie. O hacías las cosas solo, o morías irremediablemente solo. No había dónde escoger. Cuando por fin pude alzarme, glorioso y medio muerto, con una mirada perdida hacia no sé dónde demonios, contemplé con mis propios ojos lo que creía haber escuchado y que hasta ese mismo instante me había parecido del todo incierto e imposible. Un enorme ejército de soldados rusos había entrado en aquel campo de exterminio, incrédulos ante todo lo que estaban contemplando y tal vez extremadamente confundidos ante tal horror, como lo habíamos estado nosotros hasta entonces. Solo que ellos acababan de descubrir lo que nosotros ya sabíamos desde hacía tanto tiempo, que ya nos resultaba difícil recordarlo. La gran mayoría de ellos se tapaban la boca y la nariz con pañuelos debido al intenso hedor que desprendía Auschwitz en aquellos días, causado por el abandono de sus instalaciones por los alemanes y por los miles de cadáveres que poblaban cada rincón del lugar. Todo el exterior estaba lleno de montañas de cuerpos humanos sin vida, algunos congelados, y la gran mayoría con las cuencas de los ojos vacías. Los cuervos carroñeros se los habían comido, pues era lo único que se podía consumir de esos esqueletos de piel pegada. Aquellos soldados hacían un enorme esfuerzo por mantener la compostura y no derrumbarse a llanto perdido ante todo lo que estaban contemplando con sus propios ojos y que ni la peor de las pesadillas proféticas podría haber vaticinado jamás. Pero no todos lo conseguían. Cientos de personas de aspecto esquelético se asomaban por las ventanas, por las puertas y por cualquier recoveco que pudiese mostrarles la nueva esperanza que había llegado al campo. Cientos de personas que habían sufrido lo que nunca se ha llegado a escribir y explicar con total exactitud debido a la enorme barbaridad de las acciones cometidas, contemplaban, cada uno a su manera, a quienes por fin iban a devolverles la libertad tan soñada y la esperanza perdida. Aquellos reclusos incluso tropezaban con cadáveres de otros presos tirados en medio de cualquier parte. Los que no gritaban, lloraban. Los que no podían hacer ninguna de esas dos cosas, miraban escépticos lo que era una realidad verdadera que parecía salida de la mejor de las fantasías dentro de la peor de las pesadillas. Algunos prisioneros se acercaban a los rusos y, como podían,
los abrazaban y los besaban como señal de agradecimiento por su llegada y cuyos gestos eran correspondidos por los soldados al modo que una madre consuela a su hijo. Decenas de herreros se acercaban a los soldados como muertos vivientes de aspecto fantasmal, mientras otras decenas de fantasmas incrédulos se acercaban tras ellos, en un baile de huesos móviles unidos por piel seca y envejecida. Por primera vez en mucho tiempo, pude contemplar con mis propios ojos que un atisbo de humanidad bondadosa había llegado al campo de concentración de Auschwitz, de manos de nuestros liberadores. Entendí entonces que ya no había ningún peligro, y fui en busca de aquella esperanza perdida que, por fortuna, había llegado a nosotros. Entonces decidí dar un paso adelante. Debilitado en extremo, moviéndome lentamente como un zombi esquelético con rumbo perdido, pude acercarme balanceándome hasta uno de los soldados rusos, que me sujetó con sus fuertes brazos para evitar que cayese derrumbado ante él debido a la debilidad extrema en la que me encontraba sumido. Lo miré a los ojos, y él hizo lo mismo conmigo. No sé qué vio en mí, pues se le nublaron al instante los ojos de lágrimas, pero lo que yo sí sentí en aquellos momentos fueron aquellos brazos fuertes y calientes que pertenecían a una persona que había arriesgado su vida en aquella guerra y que el destino lo llevó a salvar la mía y la de cerca de 7.600 prisioneros, los que nos encontrábamos aquel día medio muertos en Auschwitz. Noté su fuerza en mí, y no hizo falta ninguna palabra para que aquel hombre me dijese con su mirada que estaba a salvo, que él me cuidaría, que todo iba a ir bien, que debía descansar y que mi calvario había terminado. Me quedé mirando a aquel hombre que tal vez no llegase a los 20 años, y exhausto, perdí las últimas fuerzas que me quedaban y la consciencia que no recuperaría hasta una semana después en un hospital improvisado del lugar. Como muy bien es sabido por todos, Auschwitz fue liberado el 27 de enero de 1945 por las tropas rusas, que, en un principio, no sabían muy bien qué estaban liberando y que presenciaron horrorizados algo que ni la mente más turbia podría haber imaginado. Solo con el tiempo, y gracias a los testimonios de los supervivientes, el mundo entero ha podido saber que Auschwitz ha sido la fábrica de muerte más terrible que ha existido jamás en toda la historia de la humanidad. Se estima que aproximadamente entre 1 millón y 1.600.000 personas perdieron la vida en aquel lugar. Digo se estima porque es difícil recopilar cifras exactas, debido a que los nazis mandaban directamente a las cámaras de gas a miles de prisioneros sin llevar ningún tipo de registro de los que eran asesinados nada más llegar al campo. Esas estimaciones realizadas, por supuesto, son estimaciones basadas en datos mínimos. 9 de cada 10 muertos fueron judíos. Los demás, gitanos, homosexuales, prostitutas y cualquier desdichado carente de fortuna. Hoy en día, aún se conservan en el campo de concentración de Auschwitz, afortunadamente convertido en museo, más de 2 toneladas de cabellos humanos, alrededor de 3.800 maletas con los nombres inscritos de sus desafortunados propietarios, así como más de 80.000 zapatos, 40 kilos de gafas, unas 460 prótesis, 570 uniformes de prisioneros del campo de características rayas azules y cientos de cosas más expuestas a toda la humanidad, para que nunca se olvide aquella barbarie que avergonzó al mundo entero, llegando a recordar esa vergüenza hasta nuestros días. En sus archivos, entre otras muchas cosas, hay constancia de una colección de 39.000 negativos de fotografías de prisioneros recién llegados a los campos, 48 tomos de libros de defunción que incluyen cerca de 70.000 actas de los muertos y asesinados en Auschwitz, 171 tomos del conjunto de testimonios que incluyen más de 3.500 relatos de antiguos prisioneros de los campos de concentración, habitantes de pueblos cercanos y trabajadores forzados que suman un total de 30.000 páginas, 800.000 cuadros de microfilm
que muestran documentos del campo. La lista es tan larga que horrorizan a nada más pensarlo. Lo he memorizado todos estos años porque estoy firmemente convencido de que no hay que olvidar. Sin embargo, hay muchas cosas que nunca han sido expuestas al público. Sin duda alguna, Auschwitz debería ser una cita de visita obligada para todos los habitantes del planeta, con el fin de que, generación tras generación, los padres enseñasen a sus hijos lo que nunca más debe suceder. Aquellos que miran hacia otro lado, o les horroriza la visita nada más pensar en ella, les diré que allí ya no hay nada de lo que se pueda temer. No hay ningún peligro que correr, solo conocimiento que aprender. Ya no hay nada malo en Auschwitz, no hay malos espíritus, ni malas energías, ni olor a muerte. Solo hay paz, paz, respeto y tristeza por la terrible crueldad que ocurrió en aquel lugar bajo una pérdida de cordura innegable, donde aquellos alemanes que soñaban con ser eternos no se dieron nunca cuenta de que en realidad estaban enfermos. Solo existe un testimonio perpetuo de lo que jamás debe volver a repetirse. ¿Seremos capaces de hacerlo? Solo si nunca olvidamos seremos capaces de no repetirlo, porque olvidar la historia y lo que allí sucedió nos llevará irrevocablemente a repetirla de nuevo, tal vez manifestada de otra forma u oculta de otro modo.